Nos dice la Escritura, está hablando el apóstol Pedro, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el exterior de peinados ostentosos, de adornos de oro ni de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como todos habéis podido imaginar, estamos en una iglesia cristiana. Nuestro concepto de la vida, del ser humano, del ser de Dios y de la religión se basan en las Escrituras. Ya sabemos que la mayor parte de la cristiandad piensan y viven de forma diferente a nosotros. Estamos en el polo opuesto, estamos en la antítesis. Ya sabemos que los que no son cristianos piensan de forma diferente a nosotros, porque su Dios es el mundo y sirven al mundo en el cual están. Y ya sabemos que muchas de las iglesias que se llaman cristianas han manipulado la Escritura, han retorcido su enseñanza y están haciendo cosas completamente contrarias a lo que Dios en su palabra ha revelado. Respetamos la forma de pensar de cada cual, pero tenemos también que decir que nos sentimos marginados y atacados cuando manifestamos lo que Dios de forma precisa y definida nos ha dejado en su voluntad revelada, que es la Biblia. Si estuviéramos en un estadio de fútbol, cada uno sería libre de pertenecer al equipo que le parezca más interesante, ya sea porque es la ciudad en la que vive y por lo tanto defiende los colores de su ciudad, ya sea porque su padre le inculcó esa idea de que tenía que ser de un determinado equipo y porque me lo ha dicho mi padre, pues lo tengo que asumir, ya sea porque me fastidia el vecino que es de tal equipo y yo por llevarle la contra soy del contrario, que también existe. Pero en el tema de los deportes o de este tipo de asuntos realmente da igual, porque al final si gana uno gana el otro. Cuando pasan 3 meses ya da igual lo que hicieron, no nos sirve absolutamente de nada, salvo para el momento. Pero en el momento en el que se va la emoción ya no queda absolutamente nada, es una forma de entretenimiento. En cambio el tema de la religión es hablar de otra cosa, porque en el tema de la religión los que la usan como entretenimiento son unos insensatos. En el tema de la religión estamos hablando de un asunto de vida o de muerte. De vida o de muerte. Por lo tanto, no es algo que podamos pasar a la ligera, ni no prestarle atención, ni pensar que esto es pues una opción más de las muchas que hay en el mercado y que uno puede coger la que más le interese. Porque el tema de lo que Dios ha dejado revelado en su palabra es un tema que no tiene nada que ver con todo lo que nos rodea. A nivel académico hay un gran despliegue en negar la idea de Dios, en ridiculizar la palabra de Dios. De ahí que se levanten todo tipo de argumentos pseudocientíficos para denigrar al cristianismo. Le tenemos que dar las gracias a la Iglesia Católica porque sus argumentos son entre ridículos y esperpénticos para defender la fe. Y le tenemos que dar muchas más gracias a la Iglesia Evangélica, que supuestamente surgió de la Reforma Protestante del siglo XVI, en quien no cree en absoluto, y que entonces manipula las Escrituras para crear no una ciencia religiosa, sino una superstición. Así que la Iglesia Católica, por ser unos incultos, y la Iglesia Evangélica, por ser unos supersticiosos, tenemos un desastre colosal a nivel religioso, en los cuales trabajan muchos para enviar cada cual a más al infierno. Enhorabuena, estáis haciendo un grandísimo y buen trabajo. Si nos permitieran hablar a nivel académico, que es lo que realmente deberían hacer, porque permiten hablar a la pseudociencia de la teoría de la evolución y de la ideología de género y de muchas más cosas más, si nos permitieran hablar a nivel académico, podríamos establecer una asignatura coherente con nuestras convicciones y con lo que enseñan las Escrituras, que son las que dan fruto a nuestras convicciones. Podríamos empezar a hablar en la asignatura de la teología. Es una ciencia. Estudiar las Escrituras es una ciencia. No nos viene por arte de magia, no es algo que queda en la nebulosa de más arriba, ni es algo que uno, a cada cual, a ver qué se le ocurre. Estudiar las Escrituras es una ciencia. Igual que las matemáticas, igual que la astronomía, igual que otro tipo de ciencias. Es una ciencia.
Pondríamos también en la asignatura cuál es el método teológico que debemos seguir para conocer a Dios. Deberíamos también definir cuál es el método especulativo, lo que hacen muchos para derribar la doctrina. ¿Cuál es el método místico? ¡Ay, qué santo soy! Lo tenemos también que evidenciar para ver cuáles son los errores del misticismo. Porque el teólogo, aquellos que se acercan a las Escrituras para estudiarlas, y desde esa perspectiva todos somos teólogos, esa debe ser nuestra pasión, estudiar las Escrituras. El teólogo debe ser gobernado por las mismas reglas que lo hacen los hombres de ciencia, que establecen toda su secuencia para llegar a un fin. Hay que demostrarlo, y se demuestra. Podríamos hablar cómo las Escrituras contienen todos los datos de la teología que necesitamos para conocer a Dios. ¿Hay que estudiar? Hablaremos de la teología, su naturaleza, cuáles son las definiciones de la teología y cómo podemos empezar a integrarnos en toda esa enseñanza. Hablaríamos también de todo lo que nos rodea en el mundo en el que vivimos, el materialismo, la doctrina del materialismo, la doctrina de Epicuro, el materialismo en Inglaterra durante el siglo XVII con Locke y algunos otros filósofos, el materialismo en Francia durante el siglo XVIII, el materialismo, cómo manipula la conciencia, cómo contradice el materialismo las verdades de la razón, cómo es inconsecuente con los hechos de la propia experiencia, cómo el materialismo es ateo en grado superlativo. Necesitamos que nos dejen los púlpitos de las academias para que nosotros podamos también defender la fe, lo mismo que lo hace la gente que no cree en Dios. ¿Por qué razón la gente que no cree en Dios tiene los púlpitos de las academias, tienen asignaturas y tienen incluso carreras, y nosotros nos quedamos completamente marginados de todo ese entorno? Tenemos muchas cosas que decir como cristianos, pero el mundo en el que vivimos trata por todos los medios de barrer los argumentos de la palabra de Dios, porque hoy no está de moda aceptar, asumir y defender lo que el Dios vivo y verdadero, que va a juzgar a todo hombre, tiene que decirnos. Dios no nos importa. Esto lo dicen la gente del mundo, lamentablemente lo dice la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas, la mayoría. El ser humano quiere ser un Dios y por lo tanto arrasa con todo lo que le lleve al Dios vivo y verdadero. No lo quiere. Esto implica que lo que vamos a estudiar, lo que vamos a exponer en esta mañana, está en contra de todo cuanto piensa el mundo en el que vivimos. Está en frente de lo que piensan la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas. En el texto de Primera de Pedro que acabamos de leer, se nos muestra cómo la verdad de ayer puede ser completamente alterada hoy por la manipulación social y las voces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que lamentablemente son escuchadas por muchas mujeres cristianas que en sus hogares, en sus iglesias, en su vida, aplican lo que el mundo aplica y no se someten a las evidencias de las Escrituras. Este realmente es un engaño satánico. Si en vez de encontrarnos en el año 2016, estuviéramos en el año 1930, el texto que acabamos de leer de Primera de Pedro, todo el mundo lo asumiría porque es exactamente así. Identifica cómo debe ser una mujer y en qué cosas debe estar ocupada. No hay más que hablar, vamos a seguir con el siguiente texto. Pero hoy no es así el tema. Hoy no es así. Hoy la Iglesia cristiana, no el mundo, la Iglesia cristiana no acepta las verdades contenidas en este pasaje de la primera carta de Pedro. No las acepta. La Iglesia cristiana. Por un lado, nos encontramos en el mundo en el que vivimos con la institución del matrimonio que fue establecida por Dios en la creación para Adán y Eva, cómo está sometida a un ataque frontal. Resulta que las parejas normales, cuando hablo de normales me refiero a algo anormal ya, un hombre y una mujer ya no se quieren casar. Y las parejas que no son normales, es decir, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, esas sí se quieren casar. Todo al revés. El asunto es que si no tenemos familias estructuradas tal y como lo establecen las Escrituras, no tendremos una sociedad en orden. Es imposible tener una sociedad en orden con familias desestructuradas. Las cosas no funcionan. ¿Esto favorece a los intereses políticos, el que haya desestructura social? Pues sí. Sí, señor. Cuanto más desestructurada está la familia, más se favorece a cierta tendencia política.
Ahí vemos los votos. Cuantos más vagos hay, más se favorece a cierta tendencia política. Cuanta más rebelión contra la autoridad hay, cuanto más se desafía la autoridad, más se favorece a cierta tendencia política, que resulta siempre la misma. Hay una fuerte presión a través de los medios de comunicación para que esto sea así. Y además el propio corazón humano, por su condición natural, porque está corrupto en grado superlativo, favorece esa tendencia. ¿Qué es lo que desea? Aunque le es sumamente nocivo, pero no se quiere dar cuenta. Persiste en seguir por ese camino. En este contexto de caos y confusión mental, encontramos la definición de la feminidad y el papel de la mujer en la sociedad, en el hogar y en la Iglesia, cómo han sufrido alteraciones. Cómo han sufrido alteraciones completas. En los últimos años, debido al profundo impacto del movimiento feminista, que ha arrasado en los países occidentales, se impone una ideología que cuenta con recursos económicos solamente en España desde el año 2005 de 24.000 millones de euros. 24.000 millones de euros dedicados desde el año 2005 a favorecer la ideología de género, del feminismo. Esto implica que hay una intencionalidad para manipular la conciencia desde los medios de comunicación, desde el poder político, desde el mundo intelectual y, por supuesto, desde el mundo religioso. Es un ataque encarnizado en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 12:2 que el creyente no debe conformarse a este mundo, sino que debe ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Esto requiere del creyente un conocimiento preciso de la forma de pensar de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. Nosotros, como creyentes, deberíamos tener unos rasgos distintivos como creyentes, y los tenemos que identificar. Son los principios que se establecen en las Escrituras, que es el orden de la creación. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada después, luego vino la caída, luego la doctrina del pecado, y así vamos tirando de todo lo que nos dice las Escrituras. Luego el Señor también nos enseña ya en la creación de qué manera de los 7 días que usa en la creación, el último lo dedica para una acción especial, y es que lo bendice y lo santifica con un determinado propósito. Nos enseña, después en la era cristiana, el primer día de la semana, cómo tenemos que estar integrados en una iglesia, escuchar el mensaje de Dios desde la iglesia, aplicar el mensaje de Dios, porque ahí vamos a descubrir los rasgos distintivos y las convicciones de nuestra fe para enfrentarnos al mundo en el cual estamos envueltos y al que no nos podemos asemejar en absoluto. De manera que es vital que el verdadero creyente conozca a Dios y cuál es su voluntad para someterse a ella en obediencia, pero para esto hay que estudiar, para esto hay que abrir las Escrituras. Para esto lo que estamos predicando nos preocupamos en abrir las Escrituras y que el mensaje pueda ser entendido por la conciencia, pueda ser amado por el corazón y pueda ser puesto en la práctica por la voluntad. ¿Cuál es el esquema mental del mundo al que no debemos conformarnos? Porque el apóstol Pablo nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos debemos renovar. ¿Cuál es el esquema mental al que no debemos conformarnos? Primero debemos identificar qué es lo que está pasando en el mundo, porque si no lo identifico, yo estaré haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Hoy, hermanos, qué bien se está en la playa. Aquí en Madrid no tenemos playa, pero tenemos piscinas. Y hoy lo bien que estaríamos con nuestros amigos por ahí disfrutando, o yéndonos a comprar al Carrefour de turno, o haciendo mil cosas que podemos hacer con nuestros amigos. Pero en obediencia a Dios nos dice el día de reposo lo tienes que santificar, que quiere decir apártalo del resto de los días para un uso exclusivo, porque en ese día de reposo yo te bendeciré. Tenemos una promesa, de manera que si yo vengo con mis sacrificios espirituales, traigo un corazón entregado a Dios, un corazón movido por la alabanza a Dios, tengo la seguridad de que Dios me va a hablar, siempre y cuando esté en una iglesia rigurosa, no si estoy en un circo, como es la mayoría de las iglesias. Uno de los aspectos de ese esquema ideológico en la generación que nos ha tocado vivir, y es el tema que estamos estudiando con esta serie sobre la doctrina del ser humano, son las premisas del movimiento feminista.
que desde luego no se parecen en nada a las Escrituras. Y ahora veremos. Veremos dos cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a hacer una breve exposición de algunas de las presuposiciones fundamentales del movimiento feminista. Y luego vamos a ver qué es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que vamos a empezar con algunas presuposiciones de este movimiento. Aunque muchos puedan pensar que esto es del siglo pasado, del siglo XX, el movimiento feminista empezó a finales del año 1700 a través de una inglesa llamada Mary, el apellido se me enreda la lengua, es algo así como Wellensmeerrath, parece alemana, que publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Un año más tarde aparecieron dos publicaciones en Francia, un folleto titulado Los derechos de la mujer y otra señora llamada Judith Sargent Murray publicó en Massachusetts, para los españoles Massachusetts, La igualdad de los sexos. Y de este modo comenzó un movimiento que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones del feminismo. Aunque esta primera ola del movimiento feminista no tuvo mucho impacto en el pensamiento de las naciones, luego vino una segunda ola de este movimiento que comenzó a mediados del siglo XX, con la publicación de la obra El segundo sexo, escrito por una mujer filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir. Durante sus años de estudio, esta mujer, filósofa, repito, conoció a otro filósofo francés, Jean-Paul Sartre, y el pensamiento de Sartre se conoce como existencialismo, que es una idea filosófica basada en el concepto de que cada individuo debe tomar completa responsabilidad para dar sentido a su vida en un mundo que es incierto y que no tiene sentido. Es decir, este mundo no tiene ningún sentido y la vida no tiene sentido. Mejor suicidarse. Y lo que propone esta mujer es un modelo de comunicación entre el hombre y la mujer basado en esta idea filosófica. Su tesis es que a la mujer se le ha asignado un papel de segunda categoría en la sociedad y entonces no le permite a la sociedad asumir su desarrollo completo y total con las grandes capacidades que la mujer tiene. Este es un mundo, dice Simone de Beauvoir, que está definido y controlado por el hombre. Las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que ellos crearon para su propio placer y beneficio. ¿Y cuál es la solución? Dice ella. Destruir la superioridad masculina y renegar del papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como esposa y como madre. Ella dice que la mujer debe ser obligada a mantenerse a sí misma. Obligada. Entonces tú no puedes actuar libremente, según lo que tú consideres, ¿no? A la mujer debe ser obligada a mantenerse a sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos pueden romper cuando quieran. La maternidad debe ser voluntaria. Esto significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados con total impunidad. Así que este es el manifiesto que esta mujer hace para inculcar en las mentes de ya basta de tanta represión por parte del hombre. En un principio este libro de Simone de Beauvoir no tuvo mucho impacto hasta que una periodista norteamericana que se llamaba Betty Friedman publicó a principios de los años 60 otro libro que se titulaba La mística femenina, y entonces presentaba las enseñanzas de Simone de Beauvoir de una forma que encajaba más a la mente americana. Que la mente americana, que en las películas veamos que son más o menos como nosotros, no tienen nada que ver, son mentes completamente distintas. Pero la tesis que esta mujer presentaba era similar. La mujer tiene que tomar el control de su propia vida, tiene que decidir su destino. Y siempre estamos con los destinos. Los arminianos quieren elegir sus destinos, todo el mundo quiere elegir el destino. Pero esto significa en la práctica independizarse económicamente del hombre, oponerse a toda distinción entre hombre y mujer, que como todo el mundo puede ver a simple vista, somos iguales. O sea, tú ves un hombre y ves una mujer y dices, son una gota de agua. El hombre es musculado, fuerte, la mujer tiene otro entorno, y para ellas son iguales. El hombre y la mujer son dos gotas de agua. Entonces se opone a toda distinción entre hombre y mujer, y por supuesto echa a un lado los papeles tradicionales que se le asignan a la mujer como esposa y madre, porque esto es una imposición del hombre durante siglos, y por lo tanto vamos a rebelarnos contra esta imposición del hombre.
Estas dos obras alcanzaron un alto nivel de popularidad en Estados Unidos en la década de los 60 y desataron una revolución cuyo centro de ataque era el patriarcado de los hombres. La palabra patriarcado es importantísimo en la literatura feminista. Proviene de la conjunción de dos palabras griegas, pater, que significa padre, y arche, que significa gobierno o dominio. Literalmente significa el gobierno del padre, pero las feministas lo usan para describir el dominio que el hombre ejerce en la sociedad en contra de la autonomía y la dignidad de la mujer. Y en este punto hay un detalle que destaca, y es que más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribía este manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias, que se tituló El servicio y el estatus de la mujer en la Iglesia. Aquí llegó el mundo y su influencia satánica, que tomó de la mano a una mujer que estaba dispuesta a hacer absolutamente todo a favor del feminismo en la Iglesia. Aunque ese informe fue completado en el año 1952, no se le prestó mucha atención hasta el 1961, cuando empezaron a levantarse otras voces reclamando un cambio en el papel de la mujer en el entorno eclesiástico. ¿Cómo es esto que las mujeres no pueden predicar en la Iglesia? ¿Cómo es esto que las mujeres no pueden gobernar la Iglesia? Así que muy pronto el movimiento feminista del mundo encontró un aliado perfecto dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas y los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre hombres y mujeres. Y ese fue el ataque. En el plano eclesiástico, como vosotros imagináis, significa que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacen los hombres en la Iglesia, que incluye, por supuesto, predicar, y que incluye, por supuesto, pastorear y gobernar y dirigir al rebaño. Así que, luchando ahora desde estos dos frentes distintos, desde el mundo y desde la Iglesia, el movimiento feminista se desató de tal manera que en estos últimos 40 años no se ha limitado a reclamar una nueva definición de feminidad y del papel de la mujer, sino que quiere un cambio radical en todas las esferas de relaciones humanas. Es la revolución. Esta es la materialización de lo que el pecado trajo consigo en cuanto a la relación de pareja. Ya vemos lo que el Señor le dijo a Adán. Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que nos está diciendo es que tu deseo será estar siempre por encima de tu marido. Estas son las consecuencias del pecado. Tu deseo será someter al marido. Tu deseo será ser la cabeza del marido. Y entonces él se enseñoreará de ti, que implica que como el marido no es tonto, no se va a dejar dominar. Y entonces va a empezar a actuar como un tirano. Y ahí tenemos la guerra. Consecuencia del pecado. De manera que el deseo que Satanás puso en el corazón de Eva de ser como Dios, el día que comieres de este árbol, serás como Dios, serás como Dios, se mantuvo para ser como su marido. Yo quiero ser como mi marido, quiero superar a mi marido. Y esta es una de las maldiciones del pecado, y por tanto, la enemistad de la mujer contra el varón para quitarle el lugar que Dios le concedió en la creación es continua. Es por eso que las Escrituras nos enseñan cómo restringir este pecado, como muchos otros pecados que podemos tener. Pero esta es una de las consecuencias del pecado. Lo que el feminismo proclama es una redefinición en todos los ámbitos de la vida, desde el lenguaje, que según el feminismo ha sido un instrumento para promover y mantener el patriarcado en el mundo, hasta la psicología. En fin, cuando nos ponemos a analizar todo lo que ellos dicen, la verdad es que nos empieza a doler el estómago. Pero el asunto es que desde la psicología, la medicina, la sociología, la política, la maternidad, en todos los ámbitos, esto ya está integrado. Repito, 24.000 millones de euros desde el año 2005, exclusivamente en España, para fomentar la ideología de género. Increíble. Por eso asistimos impávidos a ver cómo aquellos que no son progres, son ya reprogres de nuestros días, quieren que en vez de llamarse Congreso de los Diputados, se llame Congresa de las Diputadas. O sea, es ya la demencial total
de una mente normal, o que a la pareja del hombre se llame hombre, eso tiene sentido, o que se hable de médicos y médicas, pero fijaos que esto ha sido asimilado. Pero es que no hay médicas, hay médicos, los médicos y las médicos. Porque si hablamos de policía, ¿qué decimos? ¿Decimos el policía? Bueno, porque el que identifica el artículo, perdón, el que identifica el nombre es el artículo. Hablamos de el policía o la policía. Pero no le cambiamos el nombre al policía para decirle el policía. Igual que no hacemos tampoco con el periodista. ¿Por qué no? Decimos el periodista. Aunque a nivel de sindicalistas deberíamos decir sindicalistas, porque de esos hay la tira. Pero esto es lo que impone la ideología de género. Una feminista que se llama Adrienne Rich dice que la maternidad ha sido un arma que los hombres han usado contra la mujer para mantenerla subyugada. Claro que al hombre se le ocurrió que la mujer pudiera dar a luz. Solo se le tendría que ocurrir al hombre. Y entonces la pobre mujer tiene que dar a luz porque al hombre se le ocurrió. Según ella, cada mujer tiene el derecho a determinar cuándo, dónde y cómo va a ser madre, lo que incluye, por supuesto, el derecho a abortar, ya que es libre de elegir. Aunque esto va en contra del sentido común, si uno piensa un poco y es medianamente inteligente, verá que esto es una barbaridad. Pero nuevamente vemos cómo una mente entenebrecida por el pecado puede negar la evidencia de que a quien tiene en su vientre es un ser humano, no es una verruga, que como la verruga está creciendo, la voy a extirpar. No es una verruga, es un ser humano. Pero fijaos también cómo el lenguaje en ese aspecto está manipulado, porque se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Y cuando uno interrumpe algo, es decir, yo voy a salir por la puerta, y cuando voy a la mitad, alguien me interrumpe. Estoy hablando con él, y luego cuando dejo de interrumpirme, sigo y salgo por la puerta. Pero esto no es lo que ocurre con un embarazo. El embarazo no se interrumpe. Eso es un asesinato. Porque luego no tiene posibilidad de volver a seguir su ciclo, ¿no? Entonces fijaos cómo con el lenguaje intentan que la gente no sea consciente de realmente lo que se está haciendo. Y es que se está descuartizando a un ser humano. Todos visteis, o la mayoría, a ese niño ahogado de Siria que estaba en las playas griegas y que causó estupor y la gente, ¡guau, pobre niño! 18 meses y muerto ahí en la playa. Claro, si en vez de tener 18 meses y todo el mundo decir, pobre niño, qué malos somos los seres humanos, los gobiernos, qué malos son los capitalistas, esto es un problema del capitalismo. Si en vez de 18 meses tuviera 8, tú lo puedes triturar, no pasa nada, porque eso es en defensa de la mujer. Ahora, si tiene 18, entonces es el capitalismo. Caramba, qué cosa más curiosa. La forma de pensar se nos resulta complicada cuando se dan estos argumentos para defender esta ideología. Pero el movimiento feminista llega más lejos. No solo se otorga el derecho a definir a la mujer y al mundo que nos rodea, sino también se toma el derecho de definir a Dios. Claro, por eso son cristianas feministas. Ellas no reniegan de Dios, pero redefinen a Dios. La escritura cuando habla de Dios se refieren a Él. Él, artículo masculino. En este caso, pronombre. Él significa masculino. ¿Y por qué no puede decirse ella? Entonces aquí las feministas empiezan a trabajar. Las escrituras le dan y le otorgan a Dios el título de Rey, Señor, Padre, Juez. Parece que no queda mucha duda. Pero ellas dicen que estos son términos que refuerzan el patriarcado y el dominio de los hombres sobre la mujer. Por lo tanto, esto no se puede tolerar. Porque ¿quién sabe el género de Dios? Las escrituras nos dicen y nos hablan de Él y de todos estos atributos que Él tiene y de todos estos oficios que ejerce. Pero la feminista no se lo cree. Porque claro, ellas tienen que redefinir a Dios y redefinir sus oficios. Esto es a grandes rasgos lo que defienden las feministas. Vamos a ver lo que enseñan las escrituras al respecto. Como hemos visto en los sermones anteriores, la escritura enseña claramente que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Y por lo tanto, comparten la misma humanidad, la misma naturaleza y la misma dignidad. En ninguna parte de las escrituras se presenta al hombre como un ser superior.
En ningún lugar se nos dice que el hombre es más inteligente que la mujer. No se nos dice. Tampoco se nos dice que tenga una mayor capacidad espiritual que la mujer. Tampoco se dice. Tampoco se encuentra en ningún lugar de las Escrituras que se le diga al hombre que debe tratar a la mujer como si fuera su esclava. Tampoco se dice. Por lo tanto, es algo que el hombre debe tener en cuenta. En cambio, Pablo dice en Gálatas 3:28, en lo que respecta a la salvación y al estatus del creyente dentro del reino de Cristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que, en cuanto a la salvación y a la redención, aquí somos todos iguales. No hay diferencias por razón de yo soy judío, entonces soy más importante, y tú eres gentil, por lo tanto vas en segundo lugar. No. Yo soy rico, tú eres un siervo, yo voy en primer lugar. No. Yo soy un hombre, tú eres una mujer, yo voy en primer lugar. No. Somos todos iguales en cuanto a la redención. De hecho, fijaos que solo tenemos que mirar la civilización cristiana protestante, hago este matiz porque es fundamental, la religión cristiana protestante, frente al resto de culturas, incluida la católica, para detectar el papel que Dios otorga a la mujer y cómo en los países donde esto se ha respetado, que han sido los protestantes, las mujeres gozan de dignidad e igualdad, cosa que no ocurre en los países católicos. No vayamos ya a hablar de los países musulmanes, y ya si nos metemos en las filosofías orientales, las mujeres son como los perros o peor. Pero la paradoja es que en los países protestantes, donde gozan las mujeres de privilegios y del respeto y autoridad y dignidad que la Escritura les confiere, en esos países es precisamente de donde surgen estas ideologías para atacar y deshonrar al Dios que le dio esos privilegios. Esto sí que es una paradoja. De manera que, teniendo esta enseñanza clara, no podemos estar de acuerdo de ninguna manera con los argumentos que el feminismo expone. Y esto por varias razones. La primera, las feministas parten de una premisa equivocada cuando nos dicen que ellas tienen el derecho a definir a la mujer, al mundo y al Creador como a ellas les parezca oportuno. Bueno, pues si es así, también le podemos decir a los 6 millones de personas que viven en Madrid que cada uno defina lo que quiera como le dé la gana. Y así estamos en igualdad de condiciones. El resultado es que esto no puede ser. El que define su creación es el Creador, no la criatura. Y el Creador define su creación. Y el Creador dice que él creó al hombre primero, después a la mujer tiene que ser ayuda idónea del varón, y no a la inversa. Cuando se decide echar a un lado la revelación de Dios y definir las cosas según el criterio de cada cual, el resultado es que estamos en medio de una realidad que es completamente incoherente, porque las cosas no están en su sitio. La realidad de Dios y de su creación existen independientemente de lo que nosotros pensemos. Da igual lo que pensemos, la realidad es la realidad. Da igual que nosotros pensemos que la luna es de chocolate. Da igual lo que pensemos. O da igual que nosotros pensemos que no existe otro universo. Da igual lo que pensemos. La realidad existe independientemente de lo que yo piense. Dios no nos dejó a expensas de nuestra propia ceguera para buscar a tientas las respuestas de nuestra existencia. Nos ha dado su voluntad revelada, la Biblia. Ahí debemos tomar nuestros caracteres distintivos como cristianos. Dios se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero hay, una vez más, que detenerse a estudiar con una mente analítica, no con una mente infantil o supersticiosa, sino con una mente analítica, lo que Dios nos ha dejado. Repetimos, en Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay un tesoro? ¿Vosotros habéis visto que alguien vaya andando por el campo y se encuentra un cofre lleno de joyas? ¿Habéis visto alguna vez eso? Más que joyas, diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, zafiros. ¿Os habéis encontrado? ¿Alguien os ha dicho que iba andando por el campo y se encontró allí un montoncito de estas cosas? ¿O ha habido que excavar y excavar y hacer túneles y hacer más túneles y hacer una mina y trabajar mucho hasta extraer el tesoro? Y si Cristo es donde están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿qué hay que hacer? De la misma manera que para buscar los metales preciosos hay que esforzarse a fondo y hay que emplear mucho tiempo y muchos recursos hasta obtener el bien preciado,
Con Cristo estamos exactamente en la misma posición. Tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que profundizar, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que investigar y tenemos que profundizar una y otra vez hasta que extraigamos el tesoro. Pero Dios no solamente se reveló a sí mismo para que pudiéramos interpretar la realidad que hay a nuestro alrededor, sino que también nos reveló algunas cosas fundamentales sobre nosotros mismos. Y una de esas verdades fundamentales es que Dios creó. Dios creó. El mundo en el que vivimos no piensa que haya Dios, por lo tanto, cree que nadie nos ha creado. Como todo el mundo sabe, estamos aquí de casualidad. Yo, de hecho, tengo esta tablet aquí en la mano de casualidad, porque vinieron los vientos, llovió, más vientos, le pegó el sol, luego la luna trajo su influjo, luego se juntó la arena, luego cristalizó en un cristal, luego el soporte del software vino con un rayo electrónico que le cayó y de pronto tengo la tablet. Es un milagro. Pues eso es lo que cree la gente acerca del hombre. Estamos aquí por casualidad. Pero la Escritura dice que Dios creó, hubo una intencionalidad de una mente superior para cumplir un propósito, y no solamente creó al hombre, sino creó todo el universo, incluida la tierra en la que vivimos. Y este hecho tiene consecuencias. Es lo que hemos estado definiendo y confirmando por las Sagradas Escrituras en nuestros sermones anteriores. La Biblia nos dice que hubo una diferencia esencial en la manera y en el propósito de la creación del hombre y de la mujer. Hay diferencias completas, hay diferencias. Y eso uno lo puede ver solamente si tiene ojos. Ve que un hombre y una mujer no se parecen en gran cosa. Hay muchas diferencias. A la hora de expresar sus sentimientos, hay muchas diferencias. A la hora de su concepción sobre la realidad, hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias en todo. Por eso la mujer es ayuda complementaria del hombre. La necesita. Es su complemento. Es lo que le da la totalidad de su ser. Dios ejerció su prerrogativa de creador para definir el género humano y la función que iba a hacer cada uno de los dos géneros. En segundo lugar, el feminismo atenta contra la inspiración y autoridad de las Escrituras. Eso que muchas de las feministas son cristianas, pero atentan contra la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo explican las feministas que profesan ser cristianas todos los textos de la Biblia que enseñan claramente que existen diferencias importantes entre el hombre y la mujer? ¿Cómo lo explican? Llamándose cristianas, anteponen su ideología feminista y lo hacen tranquilamente retorciendo el significado de muchos textos. Y lo que es peor, aseguran que los autores bíblicos fueron influenciados por la cultura en la que vivieron y por eso escribieron todo para hombres. Fijaos que el Señor, influenciado por la cultura, nombró a 12 apóstoles, no a 12 apóstolas, porque estaba influenciado por la cultura judía, que eran muy machistas. Y además, cuando el Señor fue nombrando profetas a lo largo de Israel, todos eran hombres. Porque el Señor se equivocó también, tuvo que decir, bueno, como todos son muy machistas, pues yo voy a seguir siendo tan machista como el resto. Y cuando él envió a su hijo, resulta que era varón, no era mujer. ¿Y por qué razón Dios envió a su hijo masculino a morir? ¿Por qué razón los sacrificios del Antiguo Testamento especificaban con total claridad el cordero, macho, varón, de 1 año? ¿Por qué? Pero las feministas todo esto lo barran y dicen que esto era fruto de la cultura en la que estaban viviendo, y como todos eran muy machistas, pues ellos escribieron de acuerdo a lo machistas que eran en su época. Y así encontramos una vez más que su ideología son ideológicas, están por encima de la lógica. No entienden con lógica, es ideológica, o sea, van más allá, por lo tanto, derrumbe total. Sin embargo, si la Biblia es la palabra de Dios, no podemos derribar lo que nos está enseñando, acusándola de estar inmersa en una determinada cultura e influenciada por una cultura que era machista. Nosotros no podemos defender eso porque eso es falso de toda falsedad. La palabra de Dios es transcultural. Es decir, cuando Dios establece los mandamientos, no matarás, da igual a qué nación nos vayamos, en qué cultura estemos y en qué época de la historia nos vayamos, no matarás está mal en todas las culturas. Cuando Dios dice no adulterarás está mal en todas las culturas. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, nos vayamos a la cultura que nos vayamos. Esto es un principio que permanece. Así que si estudias la Biblia con rigor, con un espíritu enseñable
no con ideología, sino con lógica, y estás dispuesto a aprender ciencia y no superstición, podrás encontrar el fundamento de sus afirmaciones. Por ejemplo, los griegos pensaban que el mundo estaba sostenido por un elefante, y a este elefante lo sostenía otro elefante, y a ese elefante lo sostenía otro elefante, y así ya nos aburrimos de los elefantes, pero eso es lo que creían los griegos. Ellos creían que el mundo era sostenido por un elefante. Ahora, llegamos los occidentales, y entonces dijimos, el mundo es un plano. De hecho, el mundo, cuando pasas más allá del mar, caes al abismo. No se sabe dónde puedes caer. De hecho, hay dos atlantes que sujetan el mundo y que están así inclinados, sujetando el plano horizontal del mundo sobre sus espaldas. Esto en la Universidad Cisnegrana lo podemos ver cómo están los dos atlantes sujetando el mundo en la fachada. Pero nos vamos al libro de Job. Posiblemente sea el libro más antiguo de las Escrituras. Y allí vemos en el capítulo 26, versículo 7, que nos dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Y si nos diera por estudiar las Escrituras un poco, lo mismo llegábamos a algunas conclusiones interesantes. Pero es que además, si nos vamos a Isaías 40:22, se nos dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, que la tierra es redonda, lo dice Isaías. Y nosotros hemos descubierto que la tierra es redonda hace 4 días. Vaya. Y si estudiamos la Biblia y nos dejamos de prejuicios ideológicos, estudiamos de verdad, no con prejuicios, sino de verdad. Cuando las mujeres eran oprimidas en el siglo I, y fueron oprimidas durante muchos siglos, pero si nos vamos al siglo I, y resulta que los hijos eran tratados como una pertenencia sobre la cual el padre tenía un derecho absoluto, y por supuesto lo podía matar al hijo, y no pasaba nada, porque tenía el padre potestad para matar al hijo, dejarlo vivo, resulta que en la enseñanza del Nuevo Testamento se le ordena a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Y esto no era lo que la cultura en la que estaban enseñando. Y se le ordena a los padres a no provocar a ira a sus hijos. Y esto tampoco era lo que la cultura les enseñaba. Con lo cual la palabra de Dios es eficaz y va en una sola dirección. La Biblia está por encima de las influencias culturales porque es la palabra de Dios. Y debemos escuchar, y debemos analizar, y debemos profundizar, y debemos estudiarla con un espíritu científico. Es decir, vamos a extraer todos los tesoros que la Biblia tiene para nosotros, porque la debemos de estudiar desde esa perspectiva. No quiero decir que tengamos que ser racionalistas al estudiar la Escritura. Lo que quiero decir es que las estudiemos con un sentido crítico para aprender, no para espiritualizar y no para sacar de ella supersticiones y fábulas. Las enseñanzas de la Biblia son verdaderas por venir directamente de Dios. Y da igual la época en la que estemos. Su enseñanza sigue estando en vigor. Estuvo en vigor en el siglo I, estuvo en vigor en el siglo XV a.C. y estará en vigor hasta que el Señor vuelva. Pero no pasa así con lo que los hombres piensan. Porque fijaos que en cada época piensan una cosa distinta. ¿Qué verdad puede ser aquella que pasa con el paso del tiempo? Si una verdad es verdad, da igual el tiempo en el que estemos. 2 más 2, ¿cuántas son? 4. Pero era así hace 1000 años y será así dentro de 1000. Ahora, con las cosas que el hombre piensa no es así. Porque en cada época el hombre piensa una cosa distinta y lo que hoy dice que es bueno resulta que ayer era malo. Ayer querían quemar a Galileo en la hoguera y resulta que, como dijo que la tierra era redonda, tenían toda la razón para quemarla en la hoguera, y resulta que cuando descubren que la tierra es redonda, pues ahora qué hacemos con las cenizas de Galileo. Vaya error. En tercer lugar, los argumentos que el movimiento feminista aporta no prueban absolutamente nada en cuanto a la verdadera esencia de la mujer y el papel que tiene que desempeñar en el mundo. Ese proceso de argumentación es similar a aquellos que quieren probar que Dios no existe basándose en el hecho de que los hombres tienen ciertos temores, tienen ciertas necesidades. Y por lo tanto, como tienen esos temores, quieren crearse la idea de Dios que les ayude en esos temores y necesidades que tienen. Por eso ellos argumentan
que los que son creyentes es porque son personas débiles que necesitan confiar en algo para estar tranquilos en este mundo. El hecho es que el hombre tiene una necesidad. Tiene una necesidad de Dios que es real. Pero no es la necesidad la que crea a Dios, sino que Dios creó esa necesidad. Por eso todos los seres humanos, sin excepción, tienen y necesitan adorar algo. Al fútbol, al dinero, a los ídolos paganos o al Dios vivo y verdadero. Pero algo está en su corazón para adorar. Ante algo se inclinan, ante algo se postran. Hay algo a lo que sirven. El asunto es a quién sirven. De hecho, San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma solo encuentra descanso cuando encuentre descanso en ti. Ahí está nuestro descanso. En cuarto lugar, el feminismo plantea una estructura social que termina destruyendo la sociedad. La enseñanza del feminismo tiene implicaciones bastante serias respecto a la familia y al orden que Dios ha establecido en la sociedad. Pero en vez de liberar a las mujeres, no solamente desvirtúa el feminismo el valor de la mujer, sino que también la somete a una tremenda presión, que es terrible. Las mujeres se ven atrapadas entre su vocación de esposas y madres, que deben elegir libremente, y las demandas de una sociedad que les exige un valor en función de otras cosas. Especialmente, si no trabajas fuera de casa, es que eres una amargada, una reprimida, y que estás sometida al patriarcado de tu marido. Entonces, con estas argumentaciones, cualquiera se queda en casa. Tú no puedes ser una mujer reprimida asumiendo la tarea de madre. ¿Cómo te vas a quedar en tu casa? Así que muchas cristianas se saltan el patrón bíblico y hacen que otros se encarguen de los niños, por ejemplo los abuelos, que para eso están. Es decir, ¿para qué están los abuelos? Para que hagan el papel de padres. Bienvenidos a la cultura del mundo en la que nos ha tocado vivir. En quinto lugar, las enseñanzas del feminismo tienen serias implicaciones en cuanto a la doctrina de la Trinidad. La Biblia nos revela que hay una jerarquía entre las tres personas de la Trinidad que de ninguna manera implica que alguna de las personas de la Trinidad sea inferior a las otras. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:3 dice Pablo: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cuál es la jerarquía que aquí se está imponiendo? Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, el varón es la cabeza, la mujer no es cabeza de nada. Esto es lo que aquí está estableciendo la Escritura. Pero en el contexto de la Trinidad, el hecho de que el Padre sea cabeza de Cristo no implica que Cristo sea menos que el Padre. No, sino que en el ámbito de la redención hay una jerarquía. En el ámbito de la redención. Pero son tres personas de un mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Iguales en todos sus atributos, en toda la gloria, en toda la honra y en toda la alabanza. Son iguales. Esta igualdad de las personas divinas, a la hora de ponerse en funcionamiento, trabajan bajo cierta jerarquía, que es la que nosotros vemos en las Escrituras, también en la relación del hombre y la mujer. Uno no es más importante que el otro, pero sí que uno tiene una función distinta al otro, y en el funcionamiento de su responsabilidad hacen cosas distintas. Eso es lo que nos está mostrando la Escritura en el aspecto de la Trinidad y en el asunto del hombre y la mujer. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Desde luego, si una mujer quiere encontrar la verdadera liberación, el feminismo no es la solución. Esa es la perversión que conlleva la desobediencia y el escuchar la voz de Satanás, que es exactamente la que promueve este tipo de cosas. El día que comieres serás como Dios. Y allí fue Eva a comer porque quería ser igual que Dios. Esa es la intencionalidad del corazón humano. Quitar a Dios de su trono, con el propósito de ponerse a sí mismo. Anular lo que Dios ha dicho para que sea lo que yo digo. Esto lo encontramos en la relación del
de los hijos respecto a sus padres, de los miembros de la Iglesia respecto a sus pastores, de los miembros de un país respecto a sus gobernantes, es decir, la rebelión a todos los extremos. Pero lo más curioso de todo esto que hemos venido exponiendo es que a esta mujer, Simone de Beauvoir, que afirmaba creer que la vida no tiene sentido y por lo tanto que cada uno busque su sentido y deja libertad, luego escribe un libro para declarar cómo deben ser las cosas. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿No ha dicho que cada uno haga lo que quiera y que busque el destino de su vida? Entonces, ¿por qué escribe un libro para que las mujeres hagan lo que ella ordena que hagan? Si quieren ser mujeres, porque si no, no eres una mujer. No eres una mujer libre. Tienes que hacer lo que yo digo para ser una mujer libre. Entonces así vemos cómo se intenta usurpar la autoridad de Dios, la palabra de Dios, quitar a Dios de donde sea, para que el hombre, y en este caso la mujer, ocupe el lugar del púlpito que habla la palabra de esta mujer para que todas hagan caso, porque así podremos llegar a la feminidad completa. Así estamos continuamente. Por una parte lo que Dios establece en su palabra, por otra lo que las corrientes de moda en este mundo quieren imponer, incluida la Iglesia. Nosotros somos una iglesia cristiana. ¿Veis las paredes que están limpias? No hay ídolos. Si tuviéramos ídolos en las paredes seríamos una iglesia católica romana, u ortodoxa, o de cualquier otra que utiliza este tipo de imágenes. Como nosotros creemos en los 10 mandamientos, el primero y el segundo nos obliga a no tener imágenes y nos enseña por qué razón no podemos tener imágenes. Dios nos ha dejado su revelación especial, todo lo que tiene que ver con el hombre y la mujer y las funciones del hombre y la mujer. Por lo tanto, bien haremos si nos sometemos en obediencia a Dios, que es quien define el papel del hombre y de la mujer. La Escritura nos enseña que la vida sí que tiene sentido porque fue creada por un Dios sabio que llama al hombre a volverse de sus caminos y reconciliarse con él. Porque el problema del hombre no es el feminismo o el machismo, el problema del hombre es que es pecador. Y como es pecador, todo lo que toca, todo lo que dice y todo lo que se envuelve, lo corrompe completamente. Porque su naturaleza ya está corrupta. Y si no busca a Dios, tiene un problema grave. Y el problema que tenemos con las feministas, con los machistas, con la rebelión y con todo lo que se levanta en contra de Dios es el pecado. Dice Isaías 55: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No tenemos que mirar a Dios para saber en qué situación estamos? ¿No debemos promover aún más la evangelización porque es el medio que Dios ha establecido para que a través de la predicación de su palabra los hombres y las mujeres sean rescatados de las redes de Satanás y puedan entrar en Cristo, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida? Y que cuando yo os libere, seréis realmente libres. Pero esta libertad solamente la tenemos en Cristo, no en los movimientos políticos, no en los movimientos feministas, no en los movimientos de este mundo, sino en Cristo. Tenemos una gran batalla contra la ignorancia, tenemos una gran batalla contra el error, tenemos una gran batalla contra la manipulación y la perversión de los que curiosamente se llaman cristianos y no lo son. Nosotros que decimos que somos cristianos, no pensemos como el mundo, no actuemos como el mundo, no nos dejemos embaucar por las multitudes de iglesias que se llaman cristianas cuando le falta la base bíblica para defender con argumentos su posición. Debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios y no avergonzarnos cuando tenemos que defender las posiciones cristianas en un mundo que está completamente en contra de Dios, de su palabra, de su reino y de lo que Cristo nos ha dejado. Somos cristianos, tenemos que defender el cristianismo tal y como la Escritura nos lo expone. Vamos a terminar en oración.